clase media, esa clase aspiracional durante mucho tiempo en la sociedad argentina, esa clase media tan característica con sus particularidades. Pero ¿cuántos hoy pertenecen a esa clase media? ¿Cuántos se necesita en la ciudad de Buenos Aires para ser de clase media? Todos los datos, los números, las evaluaciones y la realidad nos la trae Juan Enrique. Bienvenido. Buenos días, Luciana. Claro, viste, a vos te preguntan ¿de qué clase social sos? Y ese sentido de pertenencia te dicen yo soy clase media. Y la pregunta es ¿con cuánta guita vos te considerás clase media? Y dependiendo del lugar donde vivas, ¿no? Porque no es lo mismo ser clase media en un sector, en una ciudad, o ser clase media en la ciudad de Buenos Aires. Y el Centro de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires le puso números, ¿no? Y vos sos clase media si tenés entre, mirá acá, mirá grande, gigante, entre 140.000 pesos, desde ahí para arriba, una familia tipo, ¿no? 2 adultos y 2 menores, hasta 447.000 pesos. ¿Qué hay en el medio? Claro, vos te preguntás, ¿qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio para ser clase media? Y lo que te sale, ¿no? Vos decís, yo soy clase media, yo pertenezco a la clase media. Luciana, ¿te parece si repasamos? Pero claro que sí. Hay un criterio... los gastos principalmente, sí, ¿no? Sí, hay un criterio... ¿Qué gastos tenés que incurrir? ¿Cuánto le tenés que destinar para formar parte de esa clase media? Que, por supuesto, hay un abanico importante, claro, un matiz de grises, pero que está conformado evaluando ¿qué? @C5N, c5n.com. Me interesa tu opinión. ¿Vos sos clase media? ¿Cuánta guita tenés de ingreso? ¿Cuánto gana tu familia? Bueno, vamos a repasar rápidamente. Claro, en este criterio de análisis tenés, primero, el alquiler, 55 lucas. Mantenimiento, 5 lucas, hablamos de 60. Lo que es la salud prepaga, te lo hago en términos baratos, ¿no? 20.000 pesos. Acá tenés 60, 80.000 pesos. Bueno, alimentos, una familia tipo 4 adultos. Los precios, viste cómo están. Hay una presión. Ayer el ministro decía que la inflación de marzo ya es por encima del 6%. Hablamos de 40.000 pesos. Es una inflación altísima, sí, y con cual. Valores que habrá que ver que termina de confirmarse el día de mañana, pero lamentablemente históricos. Sí, sí. Él habló también en un momento, en la entrevista que le concedió Gustavo Silvestre, de un punto que es trascendente. Digo, más allá de sus lineamientos y de lo que habló de quien esté de acuerdo. La economía es política, claro. Sí, él hizo hincapié a la prioridad que el salario le gane a la inflación, para un poco correr de eje este número muy, muy preocupante del día de mañana que se va a dar a conocer de los aumentos de marzo, de la inflación de marzo. Pero atención, porque hoy esa variable no está siendo positiva. Bueno, ahí está, ¿no? El salario le está ganando a la inflación. El salario va a acompañar la inflación. Sabemos que hoy muchos trabajadores con un salario de 70.000 pesos son pobres. Y mira, insisto, sigo en la clase media porque los argentinos somos muy de sentido de pertenencia. Vos haces una encuesta y el 80% dice ser clase media. Ahora, ¿te alcanza la guita? Mira, acá ya tenés con servicios, tenés, mira, Luciana, 125 lucas, esto suma 125 lucas y todavía no decís, evoluciono, soy más clase media. ¿Por qué? Y porque para ser clase media, vos decís, yo pertenezco, y tenés que tener primero educación, 10 lucas, tenés que ir a un gimnasio, un club, 6 lucas. No, tenés que tener que si hay algo que caracterizó la clase media, claro, ni que hablar, que es la educación, es la posibilidad del acceso a la educación y al crecimiento social. Tal cual. Y bueno, vos decís, yo soy clase media, y claro, tenés que tener esparcimiento, 10 luquitas, y tenés que tener un auto, por lo menos una familia tipo, un auto tenés que tener. Y acá ya hablamos, mucha gente opinando, @C5N, c5n.com, estamos hablando de 200 lucas, 200.000 pesos. Ahora el salario, el trabajador argentino, la clase media argentina, junta una familia 200 lucas para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Vos, si estás en el interior, opiná, @C5N. Y ahí tenés el umbral, ¿no? Entre 140.000 y 447.000 pesos. Y te traje ahí una fotito, la podés ponchar si querés. Mirá lo que es una casa de una familia un poquito más acomodada, que tiene ingresos por encima de lo... Claro, gusta esa casita, ¿no? La rosada parece. Esto ya está, clase media alta. Y no, ingresos superiores a los 447.000 pesos. Y bueno, ¿sabés qué? En este criterio de estratificación social
en la ciudad de Buenos Aires para no ser indigente, necesitas por lo menos ingresos de 50 lucas, 50.000 pesos. Es caro vivir en la ciudad. Sabemos que Dios está en todas partes, pero atiende en la ciudad. Pero sí, eso sí, es caro. La realidad económica argentina, ayer yo también escuchaba atentamente al ministro que habló de una economía política y que la inflación de marzo ya reconoce que va a estar por encima del 6%, que es la inflación más alta del gobierno de Alberto Fernández. Eso hay que decirlo. El número que se va a conocer mañana, que vamos a estar muy atentos acá, va a generar mucho ruido político. Y más alta de otros momentos de la República Argentina, y eso genera mucha preocupación. Cosa que yo me quedé pensando en estos valores y en lo que se requiere para formar parte de la clase media. Y claro, cuando uno los analiza y los evalúa, y uno ve lo que pasa con el promedio de ingresos de los trabajadores en la Argentina, la mayoría de los trabajadores, tristemente, son pobres. Bueno, la realidad es que... Y a veces no alcanza ni con 2 salarios de trabajadores en la ciudad de Buenos Aires para alcanzar el estatus de clase media. En términos crudos, la inflación es una herramienta distributiva. Siempre lo digo, la inflación es una herramienta de puja distributiva. Suben los precios, no tanto porque suben, sino que cae tu salario. Ese es el resultado de la inflación. Por eso insisto, la inflación es multicausal y hay que abordarla con criterios multicausales. No es solamente no aplicar o aplicar retenciones, también tiene que ver la devaluación. Hubo una devaluación del dólar oficial de 100 a 118, 18%. La tasa de interés de referencia supera en términos de la tasa efectiva anual el 55%. No puede esperar una inflación menos del 55%, y les digo por eso más, hay que abordarla así. En esta evaluación interesante que hace Juan Enrique, cuando uno piensa allí, ¿no? 55.000 pesos, está hablando de un inmueble en algunos barrios, en dos ambientes, en dos ambientes en general chico, y allí no está incluyendo las expensas. O sea, no es que es una evaluación donde vos decís, bueno, te excediste con los números que pusiste para llegar justamente a ese 140. Vamos a escuchar, si te parece, vamos a compartir la muy buena entrevista realizada por Gustavo Silvestre al ministro de Economía, Martín Guzmán, que decía esto de la inflación. Bueno, efectivamente, la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Entonces, trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganan a la inflación. Lo que dice Martín Guzmán, aunque resulte una obviedad, ha sido la bandera de este gobierno. No tanto puntualizar, sí en la inflación, pero digo, no tanto en el porcentaje, sino justamente lo que hablábamos recién, que los salarios, que el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras supere esa inflación. Si esa ecuación se da, como se dio parte del año pasado, solamente para un sector que forma parte de los trabajadores asalariados, la cosa marcha relativamente bien porque tu poder adquisitivo no cae. Ahora, cuando uno evalúa y analiza el porcentaje tan elevado de informalidad que hay en la Argentina, donde ese sector sigue perdiendo permanentemente, uno habla de que cada vez hay menores trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de personas con empleo que están debajo de la línea de la pobreza y que es prácticamente imposible pensar en ese sector que alcance a poder tener estos ingresos para formar parte de esa vieja clase media. Digo vieja clase media porque a nivel aspiracional formó parte de toda una generación. La clase media fue la representada en su momento por el peronismo como la clase trabajadora que tuvo la posibilidad de tener un autito, que tuvo la posibilidad de acceder a la educación, lo que se llamó en su momento, en una gran obra que representa y configura un poco esta idea de clase media, Mi hijo el doctor. Era el hijo que podía aspirar, o la hija, que podía aspirar a un nivel educativo más elevado, a niveles de ingresos más elevados y a formar parte de la clase. Soy el ejemplo. Saludo a mis viejos que no son instruidos y yo tengo estudios universitarios. A mí me hubiese gustado escuchar al ministro hablar un poco más de macroeconomía, de la devaluación que está pasando en la República Argentina, de la tasa de interés, de la colusión, porque el panadero pone 5 veces el precio de la harina, que eso pasa no solamente en el pan, pasa en el maíz, pasa en los huevos, pasa
pasa en la gallina, pasa en el feedlot, eso pasa en la economía argentina. La colusión, claro que está prohibida, pero es algo que está arraigado ancestralmente en la economía argentina. No habló de eso y eso genera inflación. Lo que sí dijo el ministro, que los salarios están yendo detrás de los precios y como bien decís vos, Luciana, hay mucha informalidad. Por eso no podemos permitir que los salarios estén detrás de los precios. Creo que las medidas tenían que haberse tomado mucho antes y el ministro no habló de eso, habló más de política que de economía. Vamos a seguir, por supuesto, con esta información. Mañana repetimos día clave porque si bien anticipó Guzmán que el índice de inflación va a ser alto, se espera que el INDEC dé a conocer ese número. Gracias. Un placer.